Síndrome de neurona motora inferior. Síndrome cerebeloso. Infección del sistema nervioso. Correcto. Ya van 4 y 3 siempre es suficiente con examen. Bien. Preguntas. ¿Para qué nos sirve el examen físico neurológico? ¿Qué le dieron o qué le dio la doctora Isabel? El examen físico neurológico. ¿Lo hablaron algo? No. A ver, ¿qué dice por ahí Michelle? Ya me lo estoy aprendiendo. Dijiste, cuando había un profesor que yo tenía, decía, muchos circunloquios terminan en vaniloquio. Con 3 palabras, Michelle, 3 palabras solamente. ¿Para qué sirve realizar el examen físico neurológico? Para saber la clínica de... Si el examen dice con 3 palabras y coloca 4, está mal. ¿Ah? El nivel de conciencia. ¿A eso sirve el examen físico neurológico? ¿Nivel de lesión? No. El nivel de lesión. ¿Qué más o menos ahí? Sé que quisiste decir y eso es, pero esas no son las 3 palabras. Para hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico. Son 4 palabras, pero no es. ¿Perdón? Hallar patología neurológica. No. No. Para ubicar la lesión. Ubicar la lesión. Ubicar la lesión. Escríbanlo o repítalo conmigo. ¿Para qué sirve el examen neurológico? Para ubicar la lesión. Nada más. Yo no puedo inferir con el examen físico neurológico si el paciente tiene un tumor, si tiene una enfermedad degenerativa, si tiene un proceso infeccioso, jamás. Con el examen físico neurológico ustedes pueden precisar anatómicamente si la lesión, por ejemplo, está en el hemisferio cerebral izquierdo o derecho. Pero no pueden saber si esa lesión con el examen físico neurológico es un tumor, es un ictus, es un absceso cerebral, es un toduroma, un tuberculoma, qué sé yo, una placa de esclerosis múltiple. ¿Comentaron cuáles son los componentes del examen físico neurológico? Los 7 componentes. No lo comentaron en clase. Ok. Lo estoy precisando porque es imperante conocer estos tips antes de entrar en cualquier tema de neurología. No sé si estoy llegando acá, pero se lo voy a escribir. 7 componentes. Aquí en América, en Europa, Asia y Oceanía. Primero, estado de conciencia y o mental. Ese es el primer parámetro del examen físico neurológico. El segundo, la sensibilidad. El tercero, los pares craneales. El cuarto, la fuerza muscular. Quinto, los reflejos. Sexto, si hay rigidez de nuca. Y por último, el séptimo, la marcha y las pruebas cerebelosas.
emergencia que llamen al neurólogo, el neurólogo le va a decir qué tiene el paciente. Después que le digan la enfermedad actual, tienen que reportar si tiene un proceso neurológico en orden esos 7 parámetros. Y el objetivo de segmentarlo de esa forma es para ubicar la lesión. Una ubicación anatómica. Ahora, para yo saber qué tiene el paciente, tengo que orientarme en lo que se denomina el perfil temporal. El perfil temporal de aparición de cualquier noxa neurológica. Por ejemplo, si el paciente se presenta la manifestación clínica de forma brusca, es decir, yo hace un minuto estaba perfectamente bien y después de un minuto estoy perfectamente mal, ese proceso es vascular. Es decir, tengo que inferir que cuando el paciente presenta una manifestación neurológica de forma brusca, una arteria o una vena se obstruyó o se rompió. Es lo que se denomina ictus. Isquémico o hemorrágico. Sea la manifestación que sea. Si es déficit motor, déficit sensitivo, déficit visual, alteración cerebelosa, si aparece de forma brusca, es un proceso vascular. Ahora, como le dijo la doctora Isabel, si el paciente, su manifestación clínica se acompaña de fiebre, es un proceso infeccioso. Porque fiebre es igual a infección. El mismo déficit motor, hemiparesia, séptimo par, decimosegundo par, lo que se presente. Si el paciente con esa manifestación clínica neurológica es acompañado de fiebre, yo tengo que inferir que ese paciente presenta un proceso infeccioso que lo está originando, ya sea meningitis bacteriana, encefalitis, meningoencefalitis, los 3 únicos procesos de infección del sistema intracraneal que existen. Ahora, si el paciente presenta un cuadro clínico neurológico de aparición o de un perfil temporal intermitente, es decir, no puedo caminar, ya puedo caminar, no puedo caminar, ya puedo caminar, eso es inmunológico, porque los perfiles inmunológicos son intermitentes en su presentación. El paradigma de la enfermedad inmunológica del sistema nervioso central es la esclerosis múltiple. Hay patrones que son sumatorios, es decir, que el paciente va sumando síntomas con respecto al tiempo. Repito, va sumando síntomas con respecto al tiempo. Y lo único que puede crecer dentro del cuerpo, que es patológico, es un tumor. ¿Entendido? Entonces, los patrones sumatorios infieren neoplasias. Es decir, el paciente primero tenía cefalea, después a la cefalea se le suma crisis convulsiva, después de tener la crisis convulsiva se suma alteración del estado mental y después cae en coma. Vamos sumando síntomas. Eso es lo que se denomina un patrón sumatorio. Y si el paciente se presenta con un patrón sumatorio, tenemos que inferir que es una neoplasia. Al contrario, podemos tener la situación en que el paciente reste funciones. Es decir, las cosas que hacía ya no las hace. No, mi papá leía y ya no lee. Mi papá hablaba, ya no habla. Mi papá entendía, ahora no entiende. Si ese patrón de pérdida de funciones en el tiempo la captan, es lo que se denomina un patrón restatorio. Y eso nos obliga a inferir que el paciente tiene una enfermedad degenerativa. En enfermedad degenerativa, los paradigmas en neurología son enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer.
Hay muchísimos. Trajeron un borradorcito y servilleta. Gracias. ¿Y esto lo notaron? Acabo de dedicar 10 minutos al examen físico neurológico para que jamás en toda su vida digan neurológico conservado. ¿Entendido? ¿Ya han pasado revistas? ¿No han pasado ni una revista? ¿No han visto un médico hablar jamás? Ahí lo que estoy haciendo aquí. Me están escuchando hablar. Cuando pasen revistas y vean a los residentes que saben menos que ustedes, y van haciendo el costo, ¿qué tiene neurológico? Neurológico conservado. Eso denota que el paciente, en este caso el médico, no sabe nada de neurología. Porque si van a poner el examen neurológico, tienen que poner los 7 parámetros. Seguimos con el perfil temporal. Sí, a este paciente que tiene una manifestación neurológica, tiene antecedentes de presentar un traumatismo, todo es asociado al traumatismo. Cuando hablamos de traumatismo, es un golpe, una caída o una intervención quirúrgica. ¿Okay? Están los procesos asociados a tóxicos. Por eso pesquisar el antecedente si está tomando algún medicamento. Eso pasa sobre todo, o lo más frecuente, con el paciente oncológico que está tomando quimioterápicos. Las quimioterapias afectan mucho el sistema nervioso, tanto central como periférico, generando síntomas neurológicos. Y lo otro, cuando desde el punto de vista laboral condiciona a la exposición a ciertos metales, como el plomo, el cloro, los halógenos. Los asociados a enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, y en nuestros medios los procesos inmunológicos como el lúpus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea son muy frecuentes. Y todas las enfermedades sistémicas tienen su implicación en el sistema nervioso central y periférico. Y si tiene el paciente el antecedente, podemos estimar que está generando ese proceso. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia renal y no puede depurar de una forma adecuada la urea y aumenta la cantidad, la concentración de urea en el cuerpo, afecta el sistema nervioso central, produciendo alteración del estado mental, un gran motivo de consulta en neurología. Y podemos decir que es lo que se denomina encefalopatía urémica. Simplemente con el antecedente. Porque si decimos, tiene un tumor cerebral, explica un síntoma. ¿Qué hacemos con la urea? Es un cabo suelto. En sus historias clínicas no pueden haber cabos sueltos. No pueden haber cabos sueltos. Y por último, las genéticas, a que nadie tiene culpa. Pacientes tienen algún proceso de alteración en un segmento del ADN, puede manifestarse con alteraciones genéticas en el sistema nervioso. Regla de oro en genética, no sé si han visto genética en verano, ya la vieron a esta altura, ¿no han visto genética? No. Toda malformación menor orienta a una malformación mayor. Es decir, que si le ven, tiene 2 lóbulos de oreja, una malformación menor, tiene los dientecitos separados, una malformación menor, ustedes tienen que inferir que hay una mayor oculta. Y a veces esas malformaciones mayores ocultas están en el sistema nervioso. ¿Ok?
¿Estamos claros? Preguntas hasta ahora. Les acabo de resumir bibliotecas de neurología. Porque en este momento ya tienen la capacidad de hacer un diagnóstico neurológico. Ah, ¿qué tiene? Déficit motor. Si es hemisferio, si es hemisferio izquierdo. Ya sé dónde está la lesión. Pero sé qué es. No, ¿verdad? Sé dónde está. Ahora tengo que preguntarle, ¿cómo te apareció ese déficit? De forma brusca. Si es brusco, es. La siguiente pregunta, ¿te dio fiebre? Puede ser sí o no. Si le dio fiebre, es. Y si no le dio fiebre, es. ¿Se acabó? ¿Saben o no saben? Si saben, tienen poder. Ok, ya empezamos. Ya saben más neurología que yo. Ahora, ¿por qué es importante saber neurología? Así donde ustedes me ven, yo soy diabético e hipertenso, ¿verdad? Diabético e hipertenso. Hipertenso hace más de 30 años y diabético de reciente año. La Coca-Cola me va a amar. Pero ustedes me ven aquí independiente. Yo vine solito, estoy hablando, estoy compartiendo con ustedes, estoy funcionando. Lamentablemente los pacientes que tienen enfermedades del sistema nervioso no pueden funcionar. Porque toda enfermedad del sistema nervioso genera una secuela. Genera una secuela. A lo mejor si me han escuchado alguna grabación mía dice, toda enfermedad del cerebro mata, y si no mata te deja loco. Porque es así. Entonces un paciente cuando tiene un motivo de consulta relacionado al sistema nervioso, tienen que pensar que se va a morir. Porque es así. Y si no se muere, genera una secuela de tal magnitud que lo incapacita al paciente e incapacita a la familia. Porque si un señor, imagínense yo, que me dé un aquí y quede todo tullido, mis hijos que van para la universidad ya no pueden ir para la universidad porque se tienen que quedar a cuidarme. Porque ellos no trabajan para ganar y pagarle a una enfermera $20 diarios para que me cuide. Entonces, ellos están condenados a no poderse graduar porque me tienen que cuidar a mí. Ay, ¿quién va a comprar las cosas? Entonces, ahí genera un conflicto interno. Bueno, pero ahora vos trabajas y yo estudio, vos trabajas y a mí por no se me la caga. Eso lo tienen que pensar en la emergencia antes que el paciente quede así, porque el tiempo es cerebro. Entre yo más me tarde como médico a generar un diagnóstico, más me voy a tardar a generar un tratamiento. Y cada segundo que pase son neuronas que se pierden. ¿Y de quién es la culpa de que se mueran las neuronas en una emergencia? Del médico. Del médico. ¿Entendido? Entonces, eso obliga a que las enfermedades del sistema nervioso sean para nosotros especialmente estudiadas. Especialmente tratadas. Muchas veces ustedes van a tener una emergencia, mucha gente sentada con sus enfermedades. Y uno no sabe, uno no puede respetar la cola como si estuvieran vendiendo harina pan. No, yo llegué primero, él llegó después, a mí me tienen que atender primero. Las emergencias no son así. Ustedes tienen que discriminar qué es lo más grave. ¿Quién se me va a poner primero? Y ese es el que va. Y los pacientes no son médicos. Ellos van a pelear. No, es que yo vengo por caspa. Y el otro paciente, y yo tengo dolor en el pecho. Ah, bueno, él tiene un infarto. Pero yo llegué primero y ahí se forma la zampablera. ¿Ustedes saben qué es una zampablera? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y por qué no preguntan? Recuerden que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no hacen preguntas. Zampablera, van a investigarlo para el web. ¿Preguntas con lo que le acabo de explicar? Ninguna. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dónde están los míos? ¿Se acuerdan que les dije? Yo los voy a evaluar por las preguntas que hagan. Si pongo yo hoy una nota, ¿cuánto tienen? 0,1. Claro, vamos a tener 0,1. Si no preguntan.
Uy. Victoria de Los Ángeles, Kinder. Apague la luz, por favor. Muy bien. Cefalea. La cefalea es un síntoma. ¿Qué les acabo de decir? Ay, ¿qué les quise decir? Que no es un diagnóstico. Ahí estamos empezando también lo que es la neurología. Una cosa es lo que y semiología. Una cosa es lo que quiere decir el paciente y otra cosa, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que quiere decir. Y la tercera cosa más importante es lo que yo entiendo. Eso es horrible. Pero lo que les quiero decir con que la cefalea es un síntoma es que no es un diagnóstico. A partir de la cefalea se abre un abanico de posibilidades diagnósticas, que es la función de hoy, discriminar para poder plantear de una forma más adecuada. Lo que les dije anteriormente, las enfermedades neurológicas causan incapacidad en un 43% visual, auditiva, cognitiva, psicosocial y física. Física, cuando hablamos de física, es motora. Y tiempo es cerebro. Ya se lo expliqué con pelos y señales en la pizarra. El examen físico neurológico de todo paciente cuyo motivo de consulta oriente a que un proceso neurológico debe realizarse completo, sin omitir ninguno de los 7 parámetros. Como le dije anteriormente, solamente hay 9 o 10 enfermedades neurológicas, dependiendo de su perfil temporal, y ya lo discriminamos en la pizarra. Los patrones temporales son los clásicos, no se nos pueden olvidar si es brusco, si es asociado a fiebre, si es sumatorio, si es retatorio, si es intermitente. Intermitente es lo que se denomina en neurología brote remisión. Si tiene un antecedente familiar, si tiene una enfermedad crónica, si tiene una seña genética. Eso es lo que nos va a ayudar más que cualquier cosa a inferir un diagnóstico. Cuando digo más que cualquier cosa, estoy hablando de los paraclínicos. Es decir, nunca una resonancia magnética, una tomografía, un electroencefalograma, una electromiografía, que son los estudios clásicos en el sistema nervioso, nos van a decir, nos van a inferir, nos van a proponer o plantear un diagnóstico. El diagnóstico lo hace el médico cuando hace la jerarquización de todos los procesos. Ayer llegó un paciente a mi consulta. Fíjense los motivos de consulta: cefalea y disminución de la agudeza visual. Una muchacha de 18 años, cefalea de fuerte intensidad, y 48 horas después del inicio de la cefalea disminuye la agudeza visual en ambos ojos. ¿Dónde estará el problema? Yo les voy a poner 3 opciones: en la cabeza, en el tronco o en las extremidades. Saben, llegó a la emergencia. ¿Y qué le pidió el médico de paraclínico? ¿Alguna propuesta? Un examen de orina. Un examen de orina. ¿Qué tiene que ver él con la? ¿Vieron lo que dije, lo que quise decir, lo que entendieron? Si no, no se hubieran reído. O sea, tenemos que conectar el cerebro con nuestro lápiz, con nuestro bolígrafo. Sentido común. Entonces, evidentemente, esa muchacha tenía un problema en el sistema nervioso. El nervio óptico es el sistema nervioso. La cabeza, ahí está el cerebro, que es del sistema nervioso. ¿Cómo le va a pedir un examen de orina? Cuando me llega mi doctor, yo tengo 21 días enferma, pero estaba esperando terminar todos los antibióticos que me pusieron para la infección urinaria. ¿Y qué pasó con tus ojos? No veo nada. No le habían colocado ningún tipo de esteroide. O sea, la muchacha, muy mal pronóstico para recuperar la visión, porque el médico de la emergencia desorientó el caso, lo desorientó. Entonces, cualquier efecto negativo con un paciente, ya después que pise una emergencia o un consultorio, es culpa del médico. Ojo, tengan mucho cuidado. La cefalea es un síntoma que genera mucha incapacidad. Fíjense esa pintura del barroco donde
expone muy bien ese pintor qué significaba para ese paciente el dolor de cabeza. ¿Qué es cefalea? Simplemente sensación de molestia o disconfort en la cabeza. Cuando les digo en la cabeza, quiere decir que no es en la cara y no es en el cuello. Nosotros lo que les enseñaron en anatomía en primer año, cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? ¿O si se acuerdan de los agujeros de la base del cráneo? ¿Sí se acuerdan de todo? Saquen una hojita, escríbanlo y con los pares craneales que salen. Es difícil acordarse de eso, pero no es difícil acordarse que cabeza es cabeza, cara es cara y cuello es cuello. Para el paciente la cabeza es del cuello para arriba, pero para nosotros no puede ser así. Anatómicamente, topográficamente, a veces el paciente dice, tengo dolor de cabeza, ¿dónde te duele? Aquí. Entonces no es cefalea, es dolor facial. Una cosa es lo que dice el paciente y otra cosa es lo que yo entiendo. Y estamos estudiando en semiología, que semiología es interpretación de los síntomas, interpretación de lo que tiene el paciente. Muchas veces el paciente dice, doctor, tengo una taranta aquí atrás, cervicalia. Díganlo como lo diga, porque a veces dicen también, doctor, tengo un negro montado aquí atrás. Y yo, pero un gordo, un catire, no, es un negro. Una cosa es lo que dice el paciente, y otra cosa, ¿qué voy a escribir en la historia? Cervicalgia. Doctor, me duele el cerebro. No, peor, me duele el cerebelo. Porque no sé, parece que es más importante el cerebelo para ellos que el cerebro. Entonces, el cerebelo sabe por lo menos que queda aquí atrás. El paciente dijo, me duele el cerebelo. ¿Qué voy a escribir en la historia? Cervicalgia. Con mucho respeto a lo que le pueden decir sus profesores, a lo que pueden decir los libros de escriban lo que dice el paciente. Si yo escribo eso me vuelvo loco. Y vuelvo loco al que vaya a hacer un trabajo de investigación y llama el cerebelo, el cerebelo. ¿Qué estaba pensando usted? ¿Estamos claros? Entonces, cabeza es cabeza, cara es cara y cuello es cuello. Cuando un paciente tiene dolor de cabeza, tenemos que inmediatamente hacer la alegoría, la asociación a las estructuras sensibles al dolor. ¿Qué duele en la cabeza? Estimar que el cuero cabelludo, tejido celular subcutáneo, los músculos del cráneo son las entidades o las estructuras que más receptores nociceptivos tienen, seguido por el pericráneo, la base de los pares craneales y las arterias y las venas, que en su constitución anatómica también tienen nociceptores. Esas son las estructuras sensibles al dolor. ¿A quién no nombré? Al parénquima cerebral, porque el parénquima cerebral no tiene estructura sensible al dolor. El cerebro no duele. El cerebro no duele. Entonces, cuando el paciente dice, tengo dolor de cabeza, tengo cefalea, también puede decir, me duele la cefalea, los que Google los ha instruido un poquito. Tenemos que pensar inmediatamente qué estructura está inflamada, traccionada, comprimida, que le está generando dolor. Ahora, del punto de vista práctico, del punto de vista jurídico, para evitar que un paciente se nos muera, siempre tengo que pensar que el paciente tiene algo grave. Si lo piensa el paciente que no sabe, más lo tengo que pensar yo, que soy el médico que lo estoy abordando. Si el paciente tiene dolor de cabeza, ¿hay noxas que pueden comprometer su vida? Sí. Tumor cerebral, un absceso roto, una hemorragia subaracnoidea, hay procesos intracraneales que pueden comprometer la vida del paciente. Ahora, ¿cómo los voy a sospechar desde el punto de vista práctico? Cuando el paciente presenta, asociado a la cefalea, estos síntomas que vemos aquí. Primero, vómitos. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene cefalea y presenta vómitos, tengo que inferir que la presión intracraneal está aumentando.
Cuando aumenta la presión intracraneal, hay unos vasoreceptores en el cuarto ventrículo que captan el aumento de la presión arterial generando vómitos. En los libros a lo mejor dice vómito en proyectil. Eso es paja, eso no sirve para nada. Vómito es vómito, porque no vamos a decir, señor, ¿tuvo vómito? Sí, doctor, tuve vómito. Y lo pegó el chorro contra la pared. Entonces, si no pega el chorro por la pared, no es hipertensión intracraneal. No podemos inferir eso. ¿Ok? Una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que tengo que entender. Vómito es vómito. Cuando vean gastrointestinal van a explayarse en ese tema. Pero van a escuchar, no, que si el vómito es alimentario, que el vómito es alimenticio, que el vómito es amarillo, que el vómito es... Ay, vómito es vómito. Se acabó. Lo importante es pesquisarlo y que existe. Nada más. Y en el contexto de dolor de cabeza es hipertensión intracraneal. Dos cosas que tienen que aprender. Primero, si tiene vómito ese paciente con dolor de cabeza, hay que hacerle un estudio tomográfico o resonancia magnética. Y segundo, no se puede ir para su casa. Tienen que dejarlo en observación hasta que precisen la imagen. Como le dije anteriormente al inicio, si tiene fiebre y tiene dolor de cabeza, el paciente tiene una infección intracraneal hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Si el paciente tiene cefalea y tiene crisis convulsiva, evidentemente hay una anoxia que está irritando la corteza cerebral que genera la crisis. Si el paciente tiene déficit motor, como les explicó muy bien la doctora Isabel, tiene una anoxia en todo el recorrido de la primera neurona, desde BETS hasta el cordón medular, que puede estar generando esa cefalea. Y la alteración del estado mental que denota afectación de la corteza cerebral. Entonces, el paciente tiene dolor de cabeza, yo pienso que les puede estar pasando, qué estructura está comprimida, y mi siguiente pregunta es, ¿ese dolor de cabeza está con vómito, fiebre, convulsiones, déficit motor, alteración del estado mental? Vean que son 5 cosas. Imagínense su mano y van preguntando. No se les puede olvidar. Si cualquiera de esos procesos es lo que se denomina una cefalea secundaria. Sedimentamos. Si el paciente presenta signos de alarma, que son estos signos anteriores, siempre plantear cefalea secundaria. Ustedes están empezando, eso es la segunda clase de patología, pero si fueran más perspicaces, preguntan, doctor, ¿y el dengue da dolor de cabeza y fiebre? Yo no les estoy diciendo que no, sino que tienen que pensar que tienen una infección intracraneal. Si tienen una infección intracraneal, solamente son 3 posibilidades: meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. No hay para dónde agarrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acostar a ese paciente, verificar si tiene rigidez de nuca. Si no tiene rigidez de nuca, no es meningitis. Si no está vuelto loco, no es encefalitis. Y si no está vuelto loco ni tiene rigidez de nuca, no es meningoencefalitis. Ahí es que yo planteo, bueno, puede ser dengue, puede ser Epstein-Barr, citomegalovirus, cualquier tontería de virus que le puede estar generando malestar, cefalea y fiebre. Pero ya pesquisé, pasé por mi responsabilidad de pesquisar una infección intracraneal. Doctor, pero igual en el caso del dengue o cualquier Zuli. otro virus, sí, con microorganismos se le llama igual cefalea secundaria, ¿verdad? Sí, claro. Provocada por una infección. Esos son diagnósticos sindromáticos. Si usted lo plantea como cefalea secundaria en un proceso infeccioso o le coloca de una vez síndrome de infección intracraneal, está perfecta la diagnosis. ¿Cuáles son las causas de cefalea secundaria? La primera son las infecciosas: meningitis, encefalitis y meningoencefalitis. Ya hicimos la discriminación topográfica y clínica de las mismas. Neoplasia, ¿cuándo vamos a inferir que es neoplásico? Porque tiene un patrón de presentación. Un patrón de presentación. Digan, sumatorio. 2, 3. Sumatorio. 3 y cuesta. Sumatorio. Ojo, lo que les acabo de explicar lo pueden aplicar para cualquier órgano: corazón, pulmón, estómago, intestino. Este mismo esquema para todo el mundo. ¿Ok? Y se les va a facilitar la vida muchísimo.
Porque si el paciente presenta un patrón somatorio, es decir, tengo dolor de cabeza, ese dolor de cabeza cada vez es más intenso, y se suma vómito, y se suma déficit motor, y se suma alteración del estado mental, evidentemente estamos ante la presencia de un tumor cerebral. Perdón. Vasculares que pueden generar cefalea, ojo, ictus, un ictus isquémico nunca va a dar dolor de cabeza. Y un ictus hemorrágico tampoco debe dar dolor de cabeza si no hay una estructura sensible al dolor irritada. Por ejemplo, en la encefalopatía hipertensiva, cuando el paciente presenta de forma sostenida hipertensión arterial y además de tener hipertensión arterial en grado de crisis, tiene alteración del estado mental porque hay edema neuronal. Ese edema neuronal, multiplíquelo por todos los cuerpos neuronales que hay en el cerebro, puede generar tracción de las meninges y por consiguiente cefalea. Es uno de los escenarios. Ajá, ya. Ahora que está hablando de tumor, ¿puede causar también vértigo? Si el tumor está en una estructura sensible al vértigo, es decir, tallo cerebro-cerebelo, puede producir también vértigo. Pero el vértigo ubica, ¿entendido? El vértigo ubica la lesión, pero no te indica que es un signo de peligro. Ojo. Y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, cuando en una arteria se rompe un aneurisma, esa sangre sale al espacio subaracnoideo irritando las meninges, generando cefalea. Aquí podemos ver en el síndrome de hipertensión intracraneal cómo los síntomas predominantes son cefalea y vómitos. Aquí tenemos una imagen con un tumor cerebral generando aumento de la presión intracraneal. Aquí tenemos un tumor, un craniofaringioma que comprime completamente el cerebro generando hidrocefalia. La hidrocefalia hace que aumente la presión intracraneal generando cefalea y vómitos. En los libros ustedes van a ver una tríada para la hipertensión intracraneal, que es cefalea, vómito y papiledema. Aquí estamos viendo lo que se denomina papiledema. Este es el fondo de ojo de un ojo derecho. Sabemos que es el ojo derecho por la ubicación del disco óptico, y este disco óptico, fíjense que el borde del disco óptico está totalmente irregular, tiene focos de hemorragia, papiledema, grado 4. Estas bolitas redondas son focos de hemorragia. Fíjense que se pierde la relación entre las arterias y las venas del nervio óptico. Pero el papiledema sucede cuando el paciente ya tiene 21 días o más de hipertensión intracraneal. Es decir, que si tiene el paciente 7 días con cefalea y vómitos, puede presentar cefalea, puede presentar el vómito y el fondo de ojo está perfectamente normal. Por eso no es una condición sine qua non que esté el papiledema. En la infección intracraneal, lo más importante desde el punto de vista clínico es precisar si tiene rigidez de nuca. Si tiene rigidez de nuca, tenemos que plantear que esté irritada la meningitis y la meningitis. Ahora, esa puede ser una meningitis pura si no hay alteración del estado mental. Si hay meningitis con alteración si hay irritación meningia con alteración del estado mental, estamos en presencia de meningoencefalitis. Y las causas más frecuentes, más del 90% de la meningoencefalitis, son subagudas, es decir, criptococo, tuberculosis y toxoplasma. Y si el paciente no tiene rigidez de nuca, pero tiene alteración encefálica, ya sea porque tenga alteración del estado de conciencia mental o crisis convulsiva, tenemos que inferir que es un virus. En más del 95% las encefalitis puras son producidas por virus. La hemorragia subaracnoidea, el paciente presenta cefalea intensa, brusca, porque es un proceso vascular, e itinerante. Itinerante quiere decir que ese paciente frecuentemente ha consultado a otros médicos y va viajando de emergencia en emergencia hasta que cae en coma y se muere. Entonces dicen, no, esto es una cefalea normal, esto es dengue. Y le colocan Atamel para la casa. Vuelve para el otro ambulatorio, esto es dengue. Atamel y para la casa. Va para una clínica y ahí sí lo inyectan y todo y le siguen diciendo que es dengue.
y lo envían para la casa hasta que nos llega a nosotros aquí al hospital en coma, porque se ha gastado todo el dinero en analgésicos sin precisar, por lo menos, tener la decencia de examinar a ese paciente. Si el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea y esa sangre llegó a la meninge, está irritado y cuando yo lo examine, va a tener rigidez de nuca. Es fácil la neurología. Lo que hay que ser responsable en respetar que hay que examinar al paciente, porque los pacientes, mis hijos, hay que examinarlos. El examen físico es su mejor amigo. El examen físico es el profesor que está discutiendo el caso con ustedes. Ustedes interrogan al paciente, tienen una percepción diagnóstica y el examen físico les va a decir si ustedes tienen razón o no. Pregunten. Como estaba mencionando de este caso, usted dice que el paciente va a tener una cefalea repetitiva, ¿cierto? No. Itinerante. Brusca. Itinerante es que va buscando ayuda en diferentes centros. Pero prometido que el dolor lo va a tener constante. Desde que empieza no se le va a quitar. Entonces, por ejemplo, si la persona llega, no, que es migraña, ¿cómo diferenciamos eso? Ya les voy a decir más adelante eso, pero la migraña no existe. Graben, ¿me están grabando? La migraña no existe. Yo les voy a decir por qué. Pero no, ya vas a adquirir esa competencia en 10 minutos. Lo importante es que examinen al paciente. Yo puedo tolerar, y se lo digo a mi reciente, yo tolero un médico que sea bruto, no hay ningún problema. Tenemos todas nuestras deficiencias y tenemos que estudiar. Pero lo que sí es intolerable es que seamos irresponsables. Entonces, un médico que no examina a su paciente es muy irresponsable, que ya es una falta mucho mayor al no saber. Profe, disculpe, yo no entendí lo de la cefalea itinerante. Itinerario denota viaje. Entonces, es el paciente que clínicamente va a una emergencia porque tiene dolor de cabeza. El médico que estuvo en esa emergencia no pesquisó que era una hemorragia, le colocan analgésico y va para otra emergencia, le colocan analgésico, profesor, y va para otra emergencia y sigue con dolor. Entonces, cuando te llega a tu consultorio o a tu emergencia, es el paciente que típicamente ha ido a 4 o 5 médicos por presentar el mismo dolor. Tienes que inferir que es una hemorragia subaracnoidea. ¿Entendido? Claro, ¿cuál es la finalidad de estos compartir? De que de una vez las diagnostiquéis, que no se lo envíes para la casa, porque si se muere en la casa, ¿quién te vio? ¿Cómo te llamas tú? Richard. A mí me vio el doctor Richard en la emergencia. Ay, ¿qué te dijo? Que era dengue. Ay, ¿qué le pasó? Se murió. De una vez, el fiscal va con este récipe y te busca y salís esposado de la emergencia. Si el familiar quiere proceder, ¿me explico? Porque no, eso es una falta, un delito, un homicidio culposo por impericia. Ustedes tienen que tener como médicos la capacidad de diagnosticar, y si no diagnostican, están fallando. Tan sencillo como eso. Y es penable, punible. ¿Esa persona podría presentar vómito? Claro, pero puede ser que no. ¿Qué es Valsalva? Valsalva, muy bien, buena pregunta. Valsalva es expiración forzada a glotis cerrada. Por ejemplo, tos, por ejemplo, vómito. Son elementos que hacen aumentar la presión intratorácica, que por consiguiente aumenta de forma refleja la presión intracraneal y los aneurismas los puede romper. Porque el aneurisma es una sección de la arteria que no tiene capa muscular, solamente tiene la capa externa y es sensible al aumento de la presión. Cuando aumenta la presión intravascular puede estallar el aneurisma. Así como vemos aquí, es una arteria, y de repente Profe, es un estornudo, ¿verdad? estornudo, vómito, el que quieran levantar un balde, se agachan a recoger algo. ¿Cómo? Aquí en el fondo de ojo, esta imagen denota un fenómeno al fondo de ojo que se denomina hemorragia subhialoidea. Esto que vemos aquí con nivel líquido es lo que se denomina hemorragia subhialoidea. Fíjense que aquí no hay edema de papila, o papiledema mejor dicho. El disco está perfectamente, pero la sangre está
regada en el fondo de ojo. Se denomina hemorragia subialoidea. Y esta es la misma sanguínea craneal que está desplazándose en todo el sistema nervioso. De hecho, si tú haces el fondo de ojo en la mañana al paciente y ves esto, puede ser que en la tarde, cuando lo vayas a ver, no esté. ¿Ok? Y esto, ya te conté. Y aquí estamos viendo un corte axial de una tomografía cerebral donde en el valle sylviano hay una imagen hiperdensa correspondiente con sangre. Una pregunta con respecto a la de Balsa, lo que usted dijo, por ejemplo, con la tos. Eso tiene que ver con, por ejemplo, los pacientes que presentan cefalea y dicen que empeora cada vez que tose. No, es cómo empezó el dolor de cabeza. Quiere decir, ¿qué estaba haciendo cuando le dio el dolor? No, doctor, yo tosí y de una vez me empezó el dolor. Fui a agarrar un balde para llevar para la casa porque nunca llegué el agua. Doctor, o me llegó el agua y estaba llenando el balde y me dio dolor de cabeza. Doctor, ¿cómo puedo yo con mi paciente que llega con dolor de cabeza y pienso que es una gran idea, pero de ahí a pedirle a un fondo de ojo? O sea, ¿el fondo de ojo va a ser un elemento diagnóstico para mí? Claro, por supuesto que sí, siempre. Eso forma parte del examen físico neurológico. Cuando diga pares craneales, ahí va el elemento. Los pares craneales son 12 y el segundo par, que es el nervio óptico, tiene 4 parámetros de observación: agudeza visual, campo visual, emisión de colores y fondo de ojo. O sea, que mi paciente siempre lo va a siempre pedir para parte del diagnóstico un fondo de ojo. No le vas a tener que pedir, tú lo vas a tener que hacer. Eso lo hace el médico. ¿Entendido? No, vaya para el oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo. Eso es un rayón total. ¿Ok? El fondo de ojo usted lo va a aprender a hacer. Su profesor, su profesora le va a enseñar a hacer el fondo de ojo. A los míos nos toca dentro de 2 semanas. Fondo de ojo. Fondo de ojo y fondo de ojo. Eso es algo del día a día. Yo hago 15 fondos de ojo en la mañana, 15 fondos de ojo en la tarde desde hace más de 20 años que me gradué. No quiere decir, ojo, nos van a grabar, el doctor Máximo me está mandando a comprar un oftalmoscopio. Eso es muy caro. Si uno lo tiene porque lo heredó, porque lo pudo comprar, porque se lo prestaron, se comparten entre todos. En el servicio de neurología del hospital tenemos 2 oftalmoscopios que están a su orden. ¿Okay? Y con los residentes de neurología, cuando los vean en el piso, le pueden solicitar asesoría. Muy bien, la encefalopatía hipertensiva es un proceso que puede tener dolor de cabeza, pero no es lo más importante, el dolor de cabeza. Lo más importante de la encefalopatía hipertensiva son las cifras tensionales elevadas y la alteración del estado de conciencia aumentada. Verlas entonces en el examen físico, en el paciente con cefalea, si pesquisamos que tiene este paciente alteración del estado de conciencia mental, es decir, que el paciente esté con tendencia a dormirse o que diga alguna locura, Chávez vive, la patria, cosas así. Eso hay que pedir eso es red flag, como dicen ahorita los muchachos. Afectación de pares craneales. Cualquier par craneal, si está afectado en un paciente con cefalea, tienen que pensar que la cefalea es secundaria. Si el paciente tiene en el fondo de ojo el papiledema o la hemorragia subhialoidea, que lo vimos ahorita en la foto, si presenta déficit motor o rigidez de nuca, esos son los elementos en el examen físico neurológico que los van a apoyar ustedes. Primero, a que el paciente se tiene que quedar hospitalizado. Segundo, que hay que pedirle un estudio complementario, principalmente una imagen o punción lumbar. Y tercero, que hay que llamar a alguien que sepa para que resuelva el problema. En este caso es el neurólogo. El neurólogo es el especialista encargado de resolver los problemas del sistema nervioso central. Si ustedes quieren resolver problemas del sistema nervioso central, tienen que estudiar neurología. Ahora, si el paciente dice, doctor, tengo dolor de cabeza, preguntaron los signos de peligro y toda la respuesta fue no, y ustedes lo examinaron, y no encontraron en el examen físico neurológico ningún elemento de gravedad, en ese momento es que pueden plantear que el paciente puede tener cefalea primaria.
La cefalea primaria es el dolor de cabeza que presenta el paciente cuya noxa no involucra o no corre peligro el paciente. Puede ser de 3 tipos. Lo que se denomina cefalea tensional, no por la tensión arterial alterada, sino por la tensión de los músculos del cráneo. Segundo, cefalea vascular, cuando están afectadas las arterias, principalmente la temporal, que es pericránea, y algunas arterias intracraneales. O la mixta, cuando el paciente comparte elementos de cefalea tensional con elementos de cefalea vascular. ¿Cuándo vamos a sospechar que el paciente tiene cefalea tensional? Cuando refiere que la cefalea es opresiva. ¿Cómo refiere el paciente que es opresiva? Cuando dice tiene una taranta. Cuando a veces es peor porque tienen una tarántula. Cuando sienten un peso, cuando sienten una punzada, cuando sienten un negro montado atrás o un negro montado arriba. Eso es lo que quiere decir el paciente con sus palabras, que tiene cefalea opresiva, sienten una presión. Holocraniano, cuando decimos holocraniano es que de los 2 lados de la cabeza, diga por allá. Ya vamos para allá, calma, la migraña está en los libros. Y sí existe, pero no quiero que se vayan con eso. Yo vivo de las migrañas que ustedes diagnostican, que no se mejoran y que van para mi consulta. El rollo no es que yo viva de eso, yo estoy de acuerdo con vivir de eso. Pero empiezan a hablar mal del médico que los diagnosticó. Ese médico no me resolvió el problema, eso no sabe nada. Qué horrible es que digan de un médico que no sabe. Horrible. También que digan que es irresponsable es más horrible todavía, pero que no sepa entre nosotros, que somos los médicos, es horrible. Pero ya vamos para allá. ¿Cuándo vamos a sospechar? Lo otro, el tercer parámetro de la cefalea tensional es que es de larga duración. Doctor, yo tengo 3 días con dolor de cabeza. Eso orienta que es un proceso tensional. ¿Por qué? Porque la cefalea vascular, el paradigma de la cefalea vascular, es decir, el gran ejemplo de la cefalea vascular es la migraña. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que es cefalea vascular o migraña? Porque migraña viene porque el término hemicráneo se degeneró hasta migraña. Es exclusivamente hemicráneo. O sea, solamente de un lado. Ya cuando el paciente dice, no, yo tengo aquí el dolor y también lo tengo por acá y también lo tengo por acá, ahí murió la migraña. Tiene que ser exclusivamente pulsátil, es decir, que sienta el corazón en la cabeza, que palpite. Dígame ya. Doctor, yo había leído en una literatura de Álvarez que existía una cefalea también hemicránea, cefalea en Graham de Orton. También se puede confundir con ella o... Cefalea histamínica de Horton. Exacto, que solamente la cefalea se produce intensamente de un solo lado de la cabeza, pero lo que no me cuadra es que esa decía que era de larga duración también, Claro. que podía durar hasta meses. Entonces, aquí, corta duración, cuando decimos corta duración es 1 minuto. Es 1 minuto. Si dura más de 1 minuto no es migraña. Entonces, ¿por qué decimos, o por qué yo digo, Máximo Quintero, grábenlo, escríbalo, por qué yo digo que la migraña no existe? Porque es extremadamente difícil que cumpla con estos 3 criterios. Es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el problema de entender que toda cefalea es migraña? Es como decir que todas las demencias son Alzheimer. Y ahorita cada vez me cuesta más, por ejemplo, en una emergencia, cuando llega un viejito, una emergencia no, la consulta, cuando llega un viejito y dice el familiar, mi papá tiene Alzheimer, mi mamá tiene Alzheimer, y no todas las demencias son Alzheimer. El Alzheimer es extremadamente raro, ustedes tienen que ser judíos a que nací para tener Alzheimer, y la demencia empieza a los 30 años, o sea, eso tiene su criterio.
Pues hay 20.000 tipos de demencia, senil, cuerpos de Lewy, frontotemporales, yo no sé qué, al mundo todo es Alzheimer. Bueno, esto pasa también en la cefalea, que todas las cefaleas son migrañas. Entonces, si yo planteo que un paciente tiene migraña, tengo que en consecuencia colocar tratamientos para la migraña, para la cefalea vascular. Y si tiene un componente tensional o no es migraña, ¿el paciente se va a mejorar o no se va a mejorar? No se mejora. Entonces hay dos consecuencias. Dicen que ustedes no saben y van para otro médico a pagar, en vez de ustedes cobrar eso. Porque yo creo que ustedes están estudiando medicina para vivir de la medicina, ¿verdad? No quiero que aquí estén... No, doctor, yo soy dueño de unas empresas internacionales y vengo a estudiar medicina para salvar a los niños pobres de allá, de África. Aquí estamos todos estudiando para vivir de esto. Y lo único que va a garantizar que el paciente cuando tenga sus $100 entren para la puerta que diga el nombre de ustedes, es que ustedes sean muy buenos. Y para ser muy bueno hay que estudiar. Y no solamente estudiar, hacerle entender a la gente que ustedes saben. Y para hacer entender a la gente que ustedes saben, tienen que ustedes, además de saber, ser buena gente. Porque yo no voy a pagarle $100 a alguien que me trate mal. Podrás ser un genio, pero si eres un patán, no es muy entrarle. Entonces la medicina es difícil. Estás en el momento de cambiarse. Para otra cosa que sí, sea productiva. No, mentira. La medicina es la mejor carrera del mundo. Muy bien. Entonces, Aixa, por eso es que digo que la migraña no existe. Ahora, ¿qué sí existe? La cefalea mixta. Eso es lo más frecuente. Es más sano para ustedes y para el paciente entender que el dolor de cabeza, la cefalea primaria, tiene componentes vasculares y componentes tensionales. Entonces el paciente puede decir con toda libertad del mundo, me palpita toda la cabeza. Entonces, si es pulsátil, el carácter del dolor quiere decir que hay un componente vascular, pero que sea en toda la cabeza ya orienta que también hay un componente tensional. ¿Qué van a preguntar por allá? ¿No alzaron la mano? Entonces, si hay doble componente, yo tengo que tratar los dos componentes, tanto la arteria como el músculo. Fíjense, hay libros de algunas notas sobre cosas que no existen, la migraña. Fíjense, hay una asociación intergaláctica de migraña. Se reúne en Brasil todos los años para exponer la clasificación de la migraña. El rollo es, por aquí no lo tengo precisado, pero dice migraña sin cefalea. O sea, ustedes le pueden dar migraña sin que le duela la cabeza, pero tienen migraña. Eso es lógico. ¿Sí o no? No es lógico. Entonces, porque la gente se reúna y sean unos pseudo expertos y publiquen una cosa en una revista científica, no quiere decir que sea verdad. ¿Ok? Migraña abdominal, o sea que no me duele la cabeza sino que me duele la barriga, no tienes migraña. Hay una migraña que te da el paciente con apendicitis. No ven lo que yo le digo. Entonces en medicina hay que tener mucho juicio crítico. No podemos ser inocentes que todo lo que me digan, ay sí es verdad, porque está en los libros, ay sí es verdad. Lo que yo estudié en mis libros, que yo estudié en el 95, a los libros que ustedes estudian, hay muchas cosas que eran verdades, que yo las defendía como verdades y hoy son falsedades. No, ya dice típica sin cefalea. Ahora, fíjense esa clasificación. Solamente hay dos vías, o agarramos por el centro, a esta clasificación. ¿Cuál es más útil? La primera, ¿verdad? Las clasificaciones nos ayudan a nosotros los médicos a primero tomar decisiones diagnósticas y por consiguiente una mejor decisión terapéutica. Hay síndromes de cefalea vascular que son muy particulares. Por ejemplo, la arteritis temporal.
La arteritis temporal es un proceso inflamatorio de la arteria temporal. Es hemicránea, es pulsátil, pero tiene un elemento adicional que no tiene la migraña, que es la alteración visual. Porque la arteria temporal genera una rama hacia el ojo que irriga la mácula. Y la mácula es la parte del nervio óptico de la retina que tiene mayor concentración de conos y bastones. Entonces, si la arteria temporal se inflama porque hay aumento del volumen de la capa muscular, disminuye el flujo de la arteria macular, que es una de las ramas del temporal, y el paciente presenta amaurosis monoocular, ipsolateral al dolor. Y otro elemento es que es un proceso casi exclusivo de la tercera edad. Está asociado estadísticamente a la ancianidad. ¿Y se puede ver? ¿Qué? La arteria, si ves la arteria y la tocas. Cuando tú tocas la arteria la sientes caliente y hay mucho dolor en el paciente cuando la tienes. Te colocas las dos manos en la cabeza y sientes. Lo importante de precisar que una arteritis temporal es que el tratamiento es muy sencillo, que es esteroide. El esteroide que ustedes quieran, hidrocortisona, dexametasona, depomedrol, lo que degenera y mejora en minutos. ¿Perdón? No importa, pero hay que saber la visión. O sea, si es inmunodeprimido, inmunosuprimido, inmunoregulado, si está tomando algún tratamiento, le colocas un tapabocas y le colocas el esteroide. Pero si no le colocas el esteroide va a tener dos problemas. En la inmunosupresión, que no se le va a quitar, y queda ciego. Que sí se puede perder. Hay dos tipos de médicos. Ahí en las 3 clases que le voy a dar, les voy a tratar de enseñar lo que más puedo. Pero parezco un viejo. Entonces ya, como los que se van a morir. Ah, bueno, mis hijas, acuérdense de eso. Tengo los pobres ahí debajo. No fue colchón. Hay dos tipos de médicos. Los que resolvemos problemas y los que generaron problemas. Apréndanse eso de memoria. ¿Qué tipo de médico voy a ser yo? ¿El que resuelve o el que genera? Les puse un ejemplo hace 10 minutos con el examen de orina. O sea, por no saber, le dije a esas muchachas que no veía que se hiciera un examen de orina. Para desgracia de ellas salió una bacteria, unos leucocitos. Y le dijeron, bueno, lo primero es el examen de orina. Vamos a regular tu infección urinaria y después vemos qué pasa con tus ojos. Y quedó ciega. Sigue con la misma infección porque le colocó un tratamiento que no sirve. Y quedó ciega. Llegó con un problema, ahora tiene 2. ¿Ese médico resolvió o generó problemas? ¿Por qué? Por desconocimiento. Ustedes no ven que cuando vamos a un ambulatorio siempre el diagnóstico es síndrome viral. Tenga lo que tenga, síndrome viral. Tengo cebolla, síndrome viral. No veo, síndrome viral. Me duele la garganta, síndrome viral. Me duele el pecho, síndrome viral con dolor en el pecho. O sea, por no saber. La cefalea histamínica de Corton es un proceso similar a la arteritis temporal, pero está mediado por histamina. Y lo característico es que el paciente lo despierta el dolor en la madrugada y está asociado a una discrasia alimentaria. Es decir, que el paciente toma vino, se come unos camarones, o sea, un alérgeno que le desencadenó el dolor. Y además, la cefalea histamínica de Corton, de presentarse con dolor hemicráneo pulsátil, presenta tosis palpebral y epífora. Entonces, ese elemento de la tosis palpebral y la epífora descarta que sea migraña, porque el examen físico de la migraña es perfectamente normal. ¿Eso qué es epífora? Epífora, lagrimeo. Ah, ok. Cuando solicitamos una imagen, cuando el paciente o tenga un síntoma asociado de gravedad y al examen físico pesquisemos un signo de alarma. Para colocarle el tratamiento, lo importante que hay que saber, así yo no me sepa la medicina, que el tratamiento tiene que ser coherente con el diagnóstico. Yo no puedo decir que el paciente tiene cefalea tensional y le coloco antimigrañoso, o viceversa, ¿ok? Tener sentido común, resolver rápidamente, porque si no genera secuelas, y pensar siempre en favor del paciente. ¿Qué es pensar en favor del paciente? Pensar que tiene lo peor. Es preferible que ustedes hagan gastar al paciente $50 más con una tomografía que no necesitaba tal vez,
a que lo envíen para su casa y ustedes confíen en su pericia. Yo que tengo 20 años de médico, 15 años de neurólogo, no confío en mi pericia. Siempre pienso en favor del paciente. No, puede ser que tengas algo malo, vamos a hacer esto. Y después que hago la imagen y está normal, yo me quedo tranquilo, sí puedes ir para la casa. Ok, ok, preguntas. ¿Alguna pregunta y o un comentario? Cefalea y los mitos del dolor de cabeza. Tenemos que procurar que de ahora en adelante eliminemos mitos. Por ejemplo, la cefalea y los lentes. Doctor, yo tengo dolor de cabeza. Aquí sí te fue para el oftalmólogo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si ustedes van para el oftalmólogo va a mejorar la visión, pero una alteración visual no va a generar dolor de cabeza. Ni la hipermetropía, ni el astigmatismo, ni la miopía va a generar dolor de cabeza. Jamás. Entonces, eso es un mito que hay que derribar. Segundo, esto es más que todos los viejos andinos que dicen, debo tener los triglicéridos altos porque me duele la cabeza. Eso es totalmente falso. No hay una vía fisiopatológica en este planeta que asocie los triglicéridos con la cefalea. Con la hipertensión arterial menos. Ojo, no es lo mismo hipertensión arterial que encefalopatía hipertensiva. Si el paciente está en consulta, está perfectamente normal y tiene dolor de cabeza con síntomas tensionales elevadas, lo más probable es que sea hipertenso y el dolor de cabeza le esté generando la hipertensión que al revés. O los golpes salen después. Doctor, tiene 70 años, pues yo tenía 10 años, me caí de una mata. Debe ser ese el dolorcito que me está saliendo después. La cefalea postraumática se puede asociar hasta un año después del golpe. Después del año, no. Y bueno, y hay mucho más, mucho más. Esta mosquita. Ahí ya se acabó. Arthur Conan Doyle decía, denle a mi cerebro el mayor problema, el mayor trabajo, el más obtuso de los criptogramas y encontraré mi atmósfera. La invitación es a que todos los procesos neurológicos que son muy complicados no les tengan miedo, no les saquen el cuerpo, ahóndenlo, escrutíñenlo, hagan su escrutinio clínico para que aprendamos juntos a plantear diagnósticos muy interesantes. Muchas gracias. Son las 8:46, calma, no se muevan. ¿Tienen clase de semiología? Sí. Allá a esta hora, ¿verdad? No, a las 10. A las 10. 8:49. ¿Pero van para el Coromoto? No. No, ¿tienen el hospital? ¿O aquí? Aquí. Ok. ¿Le damos la otra clase? Sí, no hay problema. Si van a hacer nada, de aquí a las 9. ¿Quién se... Sí, preparen todo porque me graben. Vamos bien, ¿sí me están entendiendo? Sí. Dime, hija. Un mes. ¿Qué no es? Ajá. No es migraña. Eso es lo que esperaba. Estás tomando antimigrañoso y no te has mejorado. No has tomado nada. Pasa por el servicio y que los muchachos te vean. A ver, Gaby. La neuralgia del trigémino. El trigémino inerva estructuras de la cara. Entonces, si el paciente tiene neuralgia del trigémino, va a tener cefalea cervical o dolor facial. Entonces, por eso es que no es cefalea. Tan sencillo. O no estoy diciendo que no existe la neuralgia del trigémino. Hay neuralgia del trigémino, neuropatía trigeminal y dolor facial atípico. Esos son los tres grandes síndromes de dolor facial. Pero es cara. Es cara, es un dolor regional. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es cefalea. A lo mejor lo colocan, vamos a pensar de buena fe, en el capítulo de cefalea, porque no tienen cómo clasificarlos. En el servicio de neurología del hospital, nosotros tenemos un día, que es los lunes, que vemos clínica del dolor. En este caso, la neuralgia del trigémino es un dolor regional.
y a veces puede ser complejo cuando se asocian otros síntomas. Pero normalmente la neuralgia del trigémino, el dolor facial, afecta una sola rama, es intermitente en su aparición y el examen físico neurológico es perfectamente normal. Es un proceso idiopático, criptogénico y hereditario. El paciente con neuralgia, tus padres le dolió, a ti te duele, a tus hijos le dolerá. Eso es autosómico dominante. Muy bien, seguimos. Pautas diagnósticas para las crisis. Empecemos por la definición de crisis. Crisis es la manifestación neurológica que sucede por la alteración en el potencial de acción de un grupo de neuronas. Repito, es la manifestación clínica neurológica de la descarga anormal o de la alteración del potencial de acción de un grupo de neuronas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que la crisis no es la descarga del cerebro, es la manifestación clínica. La manifestación clínica que puede ser de tipo motor, es decir, si el paciente tiene un movimiento involuntario, si tiene aumento del tono muscular o si lo deja de mover, que puede ser sensitiva cuando hay alteración de la sensibilidad, o puede ser, por ejemplo, sensorial, cuando el paciente puede percibir sin un estímulo real algún elemento asociado con los sentidos. Por ejemplo, si escucha algo, si huele algo, si ve algo, si siente que va a pasar algo. Dependiendo de la zona del cerebro que descargue de forma normal, el paciente va a tener su manifestación clínica. Es decir, si descarga, por ejemplo, el lóbulo occipital que tiene los centros asociados a la visión, el paciente va a iniciar su crisis con una manifestación visual, lo que llamamos aura. Los pacientes dicen, no, es que yo veo la aurora, y después que veo la aurora, no sé qué me pasó. Y llegan con el morado, la lengua mordida, es como si le hubiera pasado una moto por encima. Pero lo último que se acuerdan es eso, porque es un fenómeno de reclutamiento y a través del cuerpo calloso afecta el otro hemisferio cerebral y el paciente pierde el estado de conciencia. Pero, por ejemplo, si es el lóbulo prefrontal, vamos a tener que el paciente presenta manifestaciones motoras. Eso puede ser aumento del tono muscular o movimientos involuntarios. Si la alteración, por ejemplo, es temporal, en el temporal el paciente puede estar los centros de la memoria y el paciente puede tener fenómenos de déjà vu o jamais vu. Ya esto me pasó, o esto me va a pasar, las premoniciones, o huelen cosas. Huelo, doctor, yo tenía un paciente que decía, yo huelo arroz con pollo y después me desmayo. Entonces, cuando huele arroz con pollo, él pregunta, ¿hay arroz con pollo? No, ay Dios. Y se sienta porque viene la crisis. Otro paciente refiere que huele, ok, suena, doctor, yo siento cabillas rodar, ya yo sé que me va a dar, yo me acuesto y le da la crisis. Porque ya los pacientes aprenden a identificarla, sobre todo los que presentan epilepsia. Ya vamos a ver el diagnóstico de epilepsia. Ahora, ¿cómo podemos discriminar clínicamente la crisis? En 1980, en la ciudad de Kioto, Japón, la ILAE, que es la Liga Internacional para el Tratamiento de la Epilepsia, propone una clasificación que el tiempo y los empates de otras clasificaciones no la han podido tumbar, no la han podido descartar, porque es sumamente útil. Que se basa en estos tres elementos, según la manifestación clínica, según la topografía y según la afectación del estado de conciencia. Entonces, si clasificamos la crisis según su manifestación, podemos decir que es motora, si es sensitiva o es sensorial. Ese es el primer parámetro de descripción del síntoma.
De un síntoma tenemos que saber el concepto, la fisiopatología y qué es lo que se describe. Aquí estamos en la descripción de la crisis como síntoma. Entonces, primero el tipo de manifestación. Si discriminamos desde el punto de vista motor, puede ser que el paciente tenga una manifestación tónica, que tenga clónica o tenga tónico-clónica. Y en algunos casos atónica, cuando disminuye el tono muscular. Según la topografía, la crisis puede ser focal o generalizada. Focal cuando la crisis solamente es un segmento del cuerpo, miembro superior, miembro inferior, y generalizada cuando comparte elementos o la manifestación bilateral. Bilateral. Y según la afectación del estado de conciencia, la crisis puede ser simple o compleja. Simple cuando el paciente presenta preservación de su estado de alerta y compleja cuando pierde el estado de conciencia. Ojo, no es pérdida del conocimiento. Pérdida de conocimiento, como le he dicho anteriormente, es cuando están en el examen, que ahí pierden el conocimiento por completo. Y empiezan a escribir disparate. Pérdida del estado de conciencia es pérdida del estado de alerta. Estado de alerta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y presento un movimiento involuntario en mi brazo derecho. ¿Puede ser una crisis? Sí. Puede ser una crisis. Según la manifestación, motora, sensitiva o sensorial. Tónica, clónica o atónica. Clónica, porque hay alternancia de contracción y relajación. Según la topografía, ¿es focal o generalizada? Según el estado de conciencia. Simple. Entonces estamos en presencia de una crisis motora clónica focal simple. ¿Es fácil o no es fácil? Sí, es fácil. Ahora, si yo pierdo el estado de conciencia y empiezo a moverme, los ojos virados por un lado, ¿cómo será la manifestación? ¿Motora, sensitiva o sensorial? Sensorial. Motora. Motora. Sensorial es cuando yo digo, estoy viendo cosas. Ya, vi a la Virgen. Muchos de los visionarios en la religión son crisis. ¿Okay? San Pablo, cuando se cayó del caballo convulsionó. Me estoy metiendo en otras. Bueno, no me voy a meter para lo profundo. Pero aquí tenemos manifestación motora. ¿Entendido? Según la topografía, ¿es focal o generalizada? Generalizada. Y según la afectación de estado de conciencia, compleja. Muy bien. Entonces, crisis clónica generalizada compleja. Y aquí vamos para el siguiente concepto. ¿Qué es una convulsión? ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es una crisis motórica tónico-clónica generalizada compleja. Eso es una convulsión. Es decir, si el paciente tiene una crisis focal simple, como la primera, es una crisis focal simple. Pero cuando yo digo la palabra convulsión, tiene que ser tónico-clónica generalizada y compleja. Si no, es convulsión. ¿Ok? Y hablando de crisis y convulsión, esos son síntomas. Síntomas. Y si yo le digo síntomas, ¿qué les estoy diciendo? Que no Que no son diagnósticos. Nunca van a plantear como diagnóstico, usted tiene convulsiones. Esos son los síntomas. Eso lo sabe el paciente. Eso no es un diagnóstico. El diagnóstico sería la epilepsia. Ahora, ¿qué es epilepsia? Epilepsia es un diagnóstico cuyo síntoma más importante es la crisis. Repito, la epilepsia es un diagnóstico, es decir, una enfermedad cuyos síntomas más importantes son la crisis. Ahora, la epilepsia tiene varios parámetros que se tienen que respetar. Primero, que tenga crisis, el tipo que sea. Pueden ser convulsiones, pero si tiene otro tipo de crisis puede ser también epilepsia. Segundo, la recurrencia. Nunca va a dar una sola vez en la vida, va a repetir. Crónico en el tiempo, porque lo va a tener toda la vida. No tiene que ser provocada, es decir, no puede tener una noxa a la cual podamos asociar la crisis
Por ejemplo, que ingiera mucho licor o que deje de tomar licor o alguna sustancia de estas de tipo recreativa como cocaína, marihuana y esas cosas, o privación del sueño, ¿no? Tiene 5 días sin dormir, cualquiera convulsiona. Tengo examen mañana de semiología, cualquiera convulsiona. ¿Ok? Y su examen neurológico tiene que ser perfectamente normal. Si el paciente tiene una crisis y cuando lo van a examinar tiene déficit motor, evidentemente no es epilepsia. No quiere decir que no haya tenido la crisis, sino que su diagnóstico no es epilepsia. Puede ser un tumor, puede ser una enfermedad degenerativa, puede ser un absceso cerebral, puede ser un área de gliosis posterior a un traumatismo craneoencefálico severo. O sea, las posibilidades se abren, ¿ok? Pero en la epilepsia, el examen, para plantearle a un paciente que es epiléptico, el examen neurológico tiene que ser perfectamente normal. Doctor, ¿y por qué hay gente que dice que después de un accidente automovilístico le quedó la epilepsia? Porque después de un accidente, no es el accidente, sino que si tuvo un traumatismo cráneoencefálico, hay un fenómeno que se llama daño axonal difuso. En una tomografía o una resonancia, en las primeras de cambio se puede ver bien, pero hay axones que están rotos, y esos axones que están rotos se cicatrizan. Y cuando genera la cicatriz, que la cicatriz en el cerebro se denomina gliosis, si esa gliosis es lo suficientemente grande, de más de 6 centímetros cúbicos de volumen, puede generar crisis convulsiva. Entonces, un paciente como secuela de un traumatismo craneoencefálico severo, no del accidente, porque puede ser en moto, puede ser en bus, le puede caer un techo en la cabeza, cualquier traumatismo craneoencefálico puede generar como secuela tardía, ojo, tardía, crisis convulsiva. Es muy difícil que un paciente tenga un traumatismo craneoencefálico y en los primeros 6 meses quede con crisis convulsiva. Habitualmente eso aparece al 8º año después del traumatismo. El síndrome epiléptico asociado a crisis, que no es lo mismo que epilepsia. Los síndromes epilépticos, la crisis es una de tantas manifestaciones. Lennox-Gastaut, Ohtahara, síndrome de West, Overbridge-Lombard, la epilepsia micrónica juvenil. Hay muchos síndromes epilépticos, pero además de la crisis puede haber retardo mental, puede haber algunas alteraciones morfológicas del paciente, puede tener amaurosis. Se pierden de vista la cantidad de manifestaciones asociadas a la crisis, lo que se denomina síndrome epiléptico. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué nos interesa saber en un paciente cuya manifestación clínica infiere que sea una crisis o una convulsión? Lo primero que tenemos que hacer es verificar si eso es genuino o no es genuino. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen manifestaciones clínicas neurológicas, más del 80% son psiquiátricos. Entonces, ¿cómo sé yo que me está engañando vilmente o si de verdad tiene una crisis? ¿Qué tengo que verificar? Que el inicio sea brusco. Un paciente que tiene una crisis genuina, el inicio es brusco. No, doctor, que yo me fui sintiendo mal y que me he ido dando en el pecho y ahí va, que me va a dar. Ahí, agárrame la mano que me va a dar. Ay. Llama mamá. Ay, me da. Eso nunca, jamás. El paciente, ¿qué fue? ¿Cómo te? ¡Pum! Es lo mismo, llama mamá, que llama mamá. O sea, el contexto es totalmente distinto. Hay que estar ahí. Tiene que tener los ojos abiertos. Nunca un paciente va a tener crisis genuina con los ojos cerrados. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos interrogando al paciente y estamos interrogando al familiar. Pues le podemos decir, ¿tenía los ojos abiertos? No, doctor, lo tenía cerrado. ¿Viró los ojos? Sí, los viró. Ay, ¿cómo sabe que los viró si los tenía cerrados? Eso es una situación muy difícil para el familiar. Una crisis es muy difícil que dure más de 1 minuto, pero para un familiar fue como una semana, doctor, porque estoy funcionando ahí 3 días. ¿Cómo que 3 días? No puede ser tanto. Bueno, 2 días. Y son 45 segundos, 50 segundos. Es muy difícil que sea más de 1 minuto. Pero genera mucha ansiedad del paciente y no hay que detenerlos en su relato. E ir prácticamente segundo a segundo
tratando de ayudar al paciente y guiarlo a que nos dé los elementos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, los ojos abiertos o la versión ocular. ¿Qué en maracucho es? ¿Viró los ojos? Sí, viró los ojos. No nos interesa si para un lado o si para otro. Si los viró, aporta a que es genuino. La mordedura de la lengua. Si la crisis es genuina, se puede asociar a la mordedura de la lengua. ¿Qué tenemos que estar pendientes? Que la mordedura no es en la punta de la lengua, sino en la región lateral de la lengua. Si el paciente se muerde la punta de la lengua, ya es un paciente entrenado. Ya he escuchado suficientes revistas médicas que he dicho, me tengo que morder la lengua para que me crean. Se muerden y se sacan sangre, pero es mentira. Entonces, precisar eso. Otra cosa que es importante, mis hijos, por el amor de Dios, que tenga dientes el paciente. Si no tiene dientes, no se puede morder la lengua. ¿Ok? Cuando vienen los viejitos, ¿tenía la plancha o no tenía la plancha? ¿Ok? Porque si no tiene dientes, ese signo no lo van a pesquisar. Ustedes se ríen, pero ay, Bendito caso. mucho. Que tenga erosiones en el cuerpo. Si un paciente tiene, por ejemplo, un desmayo, Mayen, Tuyuyo, Soponcio, cualquier elemento que implique pérdida brusca del estado de conciencia, arritmia cardíaca, y se cayó, el paciente puede tener un hematoma, puede tener una equimosis por el traumatismo. Pero la erosión implica que hubo movimiento. Imagínense que todo el piso se cae al piso y se mueve. El movimiento genera erosión. Entonces la erosión forma parte de un elemento que apoya que esa crisis o que esa manifestación clínica es genuina. Luego, verificar que tenga un periodo posictal. El periodo posictal es un periodo de tiempo que puede abarcar entre 30 minutos a 2 horas en que el paciente queda desorientado, no sabe dónde está, tiene mucho dolor muscular y cefalea. Entonces, uno le pregunta al paciente, cuando usted se despertó, ¿sabía dónde estaba? Sí, doctor, yo sabía dónde estaba y reconocía a todo el mundo. Hay que dudar que fue una crisis convulsiva. En cambio, si el familiar dice, no, yo no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba, se recuperó más o menos en la noche. Bueno, eso suma para el periodo posictal. ¿Y te dolió la cabeza? Sí, doctor, todavía tengo dolor de cabeza. ¿Y el cuerpo? Como si fuera un loro mata el cobazo. Bueno, eso suma a que la crisis es genuina. Entonces, el inicio brusco, los ojos abiertos, la versión ocular, la mordedura en la lengua, las erosiones, el periodo posictal y por último, que no se acuerde de nada. No, sí, doctor, cuando yo tuve la crisis convulsiva, porque estaba convulsionando, yo vi que mi esposa llegó y ella me miraba como que si no me creyera, pero yo, es verdad lo que yo tenía, yo convulsionaba. No, el paciente que genuinamente convulsiona no cuenta. Yo no sé, lo último que vi fue la luz y amanecí en el hospital. Doctor, ¿es posible que a pesar de que las crisis convulsivas necesiten ser de inicio brusco para que sucedan, el paciente de cierta forma pueda prever? Sí, claro, sobre todo el paciente que es epiléptico, que ya se conoce. Todas las crisis epilépticas, o sea, las crisis convulsivas o las crisis, dependiendo de la semiología que tenga el paciente que ya se conoce, sabe que le va a dar, ¿ok? Pero no anda con ningún drama, porque todas las crisis inician focales. Dependiendo de la región donde inicie la crisis, el paciente pesquisa si es la manifestación visual, si la manifestación es conductual, olfatoria, auditiva o motora. Y simplemente va a buscar un sitio donde no se va a golpear. Se acuesta y tiene la crisis y así como le da, le pasa. Por eso ustedes van a ver, los que tengan oportunidad de ir para el servicio de neurología, que el paciente cae y uno no les hace nada. Simplemente le coloca el bolsito en la cabeza, espera que pase. Doctor, pero no va a hacer nada, lo va a dejar morir. Aléjate, ya le va a pasar. En 15 segundos. Doctor, usted es un matasano, ya lo estoy grabando y pone así. Se va a levantar en 5 segundos. Doctor, policía. Y en 5 segundos, aquí estoy yo. Y se para el pasillo. ¡Oh, un milagro! Este es el doctor que sabe. Yo quiero que me vea. Eso lo van a vivir allá.
Pero esa seguridad se las da el conocimiento de la semiología de la crisis. A los que están levantando la mano. Doctor, tengo entendido que también hay dispositivos que avisan al paciente o a los familiares que va a dar una crisis. Sí, hay perros que lo captan también, Sí, hay perros yo vi un acompañadores. video. Pero eso es la ciencia de la crisis convulsiva es muy amplia. Dispositivos, animales. Pero lo más importante es que el paciente se conozca. Aquí. ¿Por qué cuantifican a veces el tiempo que pasa? ¿Por qué se cuantifica el tiempo? Hay un elemento, lo vamos a ver ahorita más adelante, que se denomina estatus convulsivo. Para declarar en un paciente el estatus convulsivo tiene que tener 5 minutos convulsionando a partir de que el examinador lo vea. O sea, no nos vale que el paciente llegue el familiar, tiene media hora convulsionando en la casa. Ok, chévere, tiene media hora, pero empezamos a contar desde ese momento. Ok, entonces dentro de todo el equipo de trabajo empieza un médico, una enfermera, un estudiante a cuantificar el tiempo y se van haciendo las medidas básicas. Se le coloca el oxígeno, se evita que se golpee, se va tomando una vía periférica, el equipo va trabajando. Ya después que tenga 5 minutos en crisis y con lo básico no mejora, se empieza todo el protocolo de acción del estatus convulsivo. Dependiendo si estamos en un país desarrollado o aquí en Venezuela, los protocolos son distintos, ¿no? Si el paciente ya viene recibiendo un medicamento, por ejemplo ácido valproico, hay que impregnarlo de ácido valproico o de levetiracetam. Aquí lo único que hay diazepam y fenitoína y se trabaja con eso, ¿entendido? Pero después que se declare el estatus. Por eso es que se cuantifica el tiempo. ¿Por allá? Una pregunta. Durante toda la vida del paciente puede ocurrir una mejoría o es La epilepsia, en el paciente con epilepsia, eso es una condición. Puede haber periodos de estacionarios, de años, 10 años, 15 años y dependiendo cuando se alinean los planetas. Y cuando digo se alinean los planetas, es que las condiciones están dadas de insomnio, de consumo de licor, de trabajo excesivo, abuso de pantallas. ¿Ok? Y eso puede condicionar a una crisis convulsiva. Si el paciente es epiléptico, quiere decir que ya tiene una predisposición, una canalopatía que lo hace predisponente. Pero decir que se cura es osado. Hay pacientes que están estacionados. Por ejemplo, eso también sucede en el asma. Yo soy asmático, pero mi última crisis fue a los 17 años. Yo ahorita tengo 50 años. O sea, tengo 33 años sin crisis, 23 años sin crisis, ya no sé contar. Y no quiere decir que no sea asmático. Si en dado caso voy para una fábrica y hay un olor muy fuerte, puede desencadenar ese fenómeno de broncoconstricción. ¿Entendido? No es lo mismo que tenga una crisis convulsiva por un tumor. Si el paciente tiene un tumor y convulsionaba por el tumor, tú le quitas el tumor y se acabó el problema. Se acabó el problema. Si el paciente está convulsionando porque tiene el sodio bajo, tú le corriges el sodio y se acabó el problema. No convulsiona más nunca mientras el sodio esté normal. Entonces, por eso es lo importante identificar qué es la epilepsia y cuándo esa convulsión o esa crisis forma parte de otro síndrome, como una encefalopatía, un síndrome epiléptico, esas cosas. ¿Quedó contestada la pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? Doctor, en un paciente pediátrico, si llega al área de la emergencia, yo debo esperar los 5 minutos, Sí. o sea, que yo esté observando al paciente, sin no abordarlo inmediatamente con el No protocolo. es que lo va a abordar inmediatamente y el protocolo es esperar y cuantificar. Ahora, si me preguntas mi opinión, yo creo que esos tiempos hay que bajarlos a 1 minuto En pacientes pediátricos. en todos los pacientes. Pero ¿quién soy yo en este mundo? Nadie. Cuando se reúnan los expertos de la ILAE, esperemos que cada vez bajen más los tiempos, ¿no? Pero hasta ahora son 5 minutos. Porque hay un principio lógico para el mundo y para nosotros tal vez es ilógico, porque nosotros no estamos viviendo una medicina de calidad, ¿ok? Porque aquí uno corre porque no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, que el paciente llegue, que el paciente tenga su oxígeno por lo menos de una vez, eso aquí es una calamidad.
Pero en Estados Unidos, en otro país desarrollado, llegan, le colocan su oxígeno y ahí está el reloj en la pared, ni siquiera lo tengo que tener yo aquí. ¿Ok? Todo el mundo le va tomando la vía y esos 5 minutos pasan muy rápido. Exacto, por eso le pregunto, porque a veces pasa muy rápido y mientras uno intenta canalizar una vía, le hablo, o sea, a título personal, hay otras vías para abordar al paciente, por ejemplo, vía rectal. No sé si todavía se está utilizando. No, aquí en Venezuela se utiliza mucho, aquí ni preguntan. Las enfermeras en la rural no saben cuál es el motivo de consulta y ya le están colocando el diazepam por el recto. O sea, lo único, uno tiene que luchar con eso. O sea, uno no puede caer en el afán de la enfermera. Para eso es que nosotros estudiamos. La enfermera está igual de afán que un familiar. No, que aquí ya tengo el diazepam, doctor, ¿cómo lo va a hacer? Convulsionar tanto va a quedar inútil ese muchacho. Pero uno sabe que eso no pasa, eso no va a pasar. Una crisis convulsiva no genera muerte neuronal. Eso es un hecho, eso es un dogma de la neurología. Para nada. De hecho, los genios del mundo, Einstein, Newton, San Pablo, ellos convulsionaban, eran epilépticos. ¿Entendido? Y San Pablo escribió 13 libros de la Biblia. Newton escribió la ley de la relatividad, la gravedad. Y Einstein la gravedad, la relatividad. Así que eso no tiene, una cosa es una condición y otra cosa es una enfermedad. ¿Ok? Diferente es no. Él sufre de un tumor cerebral y llega convulsionando, no le coloca tratamiento de una vez, porque no es epilepsia, que es lo que le acabo de decir hace 5 minutos. Una cosa es epilepsia y otra cosa es que tenga la crisis como manifestación de otro proceso. ¿Ok? Ahí no se cumple. Esto de estatus epiléptico son pacientes epilépticos. Epilépticos. Les voy a poner un ejemplo más práctico. Ya te contesto, Giselle, tu pregunta. Si un paciente está recibiendo como tratamiento levetiracetam, está recibiendo ácido valproico, en la emergencia, si le colocas diazepam, tienes que seguirle colocando diazepam todos los días hasta que el neurólogo se lo quite. Y para que uno se lo quite tienen que pasar 6 meses. Igual que la fenitoína, que es lo único que existe endovenoso. Ay, vamos a epaminizarlo, eso lo van a escuchar mucho en la emergencia. Y lo epaminizan. Al paciente tiene que tomar epamin 100 miligramos cada 8 horas, como por 6 meses, 9 meses. ¿Y eso lo van detectando de manera progresiva? Por eso te estoy diciendo, 6 meses a 9 meses. La fenitoína genera mucho vértigo, genera un proceso a veces en cierta cantidad de pacientes que es Steven Johnson, que es un rash cutáneo, una epidermiolisis. Entonces estoy generando problemas. Entonces, si el paciente convulsiona, para un neurólogo, una convulsión es como para el neumonólogo que tenga tos. O sea, yo no caigo en crisis porque está en crisis. Ante una crisis uno no puede caer en crisis. Entonces es mucho más beneficioso para el paciente que uno espere que sea autorresolutivo el proceso y después ajustar la dosis del mismo tratamiento que estaba tomando. Y si no estaba ningún tratamiento, colocarle el tratamiento más adecuado según la semiología de su crisis, en vez de estarle colocando diazepam y fenitoína, porque aquí no tenemos más nada. Estamos en Estados Unidos, le colocamos el levetiracetam, el rollo, sigue con el levetiracetam, que es lo que se está dando, o con el ácido valproico, que también hay en ampollas, ¿ok? Pero aquí, lamentablemente, no lo tenemos. Pregunta, hijita, y después dice. Doctor, posterior a los 5 minutos que se cuantifica Ujú. de la confusión con el tratamiento, ¿sí hay daño neuronal? O sea, está No. la confusión. No, nunca hay daño neuronal. No, para nada, para eso es el oxígeno. Puede haber daño neuronal porque el paciente tiene hipoxia, ¿entendido? Eso es otra cosa, que por la contracción del diafragma el paciente deja de respirar, se pone cianótico, la saturación baja, para eso es que uno le coloca oxígeno, ¿ok? Y para eso es que está uno ahí observando. No, tiene que esperar 5 minutos, pero la saturación está en 60. Uno tiene que relajar al paciente. Relajarlo, no colocarle un anticonvulsivante. Pero ahí nos estamos metiendo en algo más profundo. Giselle. Una pregunta, con respecto al síndrome epiléptico, como digamos que es sumatorio porque son varias cosas, no solamente la crisis, ¿puede haber alteración de conciencia? En el síndrome epiléptico, no. Como manifestación clínica, no. En todo caso, es un paciente que tiene crisis, tiene retardo mental, tiene un lunar que le cubre media cara, por ejemplo, de Turre Weber. Todas las cosas son. Ahora, puede tener alteración de conciencia post-crisis.
que es orbital. ¿Por acá? Si presenta todo, pero en el periodo postal, ejemplo, presenta solo la cefalea y no la desorientación, igual dudamos de que sea una Sí. crisis. Si él se despierta y, que estoy yo en la facultad de medicina, son las 9:30 de la mañana y estoy viendo los otros, dúdenlo. Entonces ahí lo clasificamos como Pseudocrisis. Y está psiquiátrico, vilmente te está engañando. ¿Cuándo vamos a dudar de que el paciente tiene una crisis? Primero, cuando los ojos los tenga cerrados. Segundo, cuando los movimientos sean estereotipados. O sea, que no correspondan. Vamos a suponer que empieza. Doctor, mire. Estoy convulsionado. Eso no es una crisis. ¿Ok? Que no tenga mordedura o que se muerde en la punta de la lengua y que te explique todo lo que pasó con lujo de detalles. Hasta que lo llevaron a comerse un helado y me sobaron la cabeza y todo eso. Ahí tienen que dudar. Ahora, fíjense en este video. Sí, no sé si tiene volumen, pero bueno, vamos a ver si se ve. Miren, nadie está ahí saliendo, corriendo a buscar a llamar a mamá, ni a nadie. En perfecto inglés está diciendo la señora, ahí le voy a dar. No le están colocando nada por el recto. Van a aspirar. No le colocan nada dentro de la boca. Y esa cosa que dicen que hay que sacarle la lengua. Si Dios hubiera estimado que con la lengua uno se ahoga, no lo hubiera puesto ahí. Sí, pero los viejos dicen eso. Yo iba a comentarle eso, que siempre dicen que cuando están convulsionando, meterle la cuchara. No hay que colocar nada. No se le mete, y ahorita vamos a ver qué hay que hacer, pero no se le mete nada en la boca. Ya, pregunta. Doctor, ¿es posible que un paciente inicie con una convulsión focal y luego sea generalizada? Claro, por supuesto. Como hay, toda crisis tiene un inicio. Ahora, ese inicio focal, dependiendo de dónde inicie la descarga. O sea, tú estás preguntando un inicio focal motor. Si puede empezar, yo puedo empezar con un brazo, sumo al hombro, versiono y se hace generalizado. Eso puede pasar sin ningún problema. Profe, Ahora, pregunte. lo que usted está diciendo de los 5 minutos es desde el momento que empieza. Desde el momento en que tú lo observes. Aquí es un paciente que está en una clínica de epilepsia. Eso se llama un video electroencefalograma. Ya vamos a ver otro más adelante. Que lo que les trato de decir es que no tenemos que creer al familiar con los tiempos del familiar. Porque el tiempo del familiar puede ser 15 segundos y te dice que son media hora. Entonces uno no puede trabajar, que todo el mundo que llegue a la emergencia vamos a aplicar protocolo. No puede ser. Profesor, pero no nos puede estimar, por ejemplo, si el paciente llega con una crisis. Así que, desde su... tiene como 5 minutos ya, así. O sea, desde que salió de su casa y en presencia del familiar. Claro, nada. Uno debe dudar sobre eso. Sí, siempre duda del familiar. Ok. Hasta mismo tienes que dudar del paciente. Parece que estás estudiando semiología. Tengo todo, de verdad tienes todo. Sí, mire. Eso no es todo. Hace difícil. A ver, vamos a volver a discriminar el video. 10 minutos, media hora. Aquí tenemos un paciente que tiene los electrodos. Fíjense cómo empieza la crisis focal motora. Hay versión ocular y de hecho hay versión cefálica. Eso que estamos escuchando es lo que se denomina grito epiléptico por la contracción del diafragma. Y luego se hace, fíjense que del lado derecho ya está clónico y del lado izquierdo está tónico. Y ahora se convierte en tónico, clónico, generalizado. Los ojos los tiene abiertos, hay versión ocular. Fíjense cómo el color de la piel empieza a cambiar.
pasó de un blanco caucásico a un rojo tomate y después se va a poner moradito porque tiene más de 45 segundos sin respirar. Le colocan su oxígeno, no le colocan nada en la boca. Si le colocan algo en la boca, sobre todo si es muy rígido, lo que van a conseguir es que se lesione los dientes y la lengua. Y en la medida de lo posible, si tiene algún tipo de secreción. Ahí están aspirando. Ella, posteriormente, el mismo cerebro, así como hay un área que descarga, que tiene alteración del potencial de acción, hay otros lados del cerebro que empiezan a inhibir, a luchar contra ese potencial de acción. Vamos a volverlo a ver. Profe, aspiran. Si tiene secreción, se aspira. Pero la que sale por fuera, no es que le van a meter el aspirador en tu barrio. Volvemos, fíjense. Versión cefálica. Brazo derecho. Tónico. Y en el grito. Tónico. ¿Qué llama tónico? Clónico. Volvemos al tónico. Por eso se llama tónico clónico, porque va alternando. Ya, sí empezó el tema. ¿Okay? Ojo abierto de los dos lados del cuerpo, alteración del estado de conciencia. Pareciera que estuviera luchando, que estuviera consciente y tratando de evitarlo, pero ya ese señor no puede. En su cerebro todo está descargado. Y empieza el cerebro, eso al principio es sodio, cloro, y está puro cloro, y empieza. Esas son dos enfermeras, pero imagínense lo que siente el familiar, una esposa, una hija, un hijo que lo vea, ya papá se muere. Una pregunta, ¿por qué al final empieza a ser así? Porque el cloro está inhibiendo ese sodio. Entonces el paciente pasa de estar de un estado de positividad neuronal a un estado de hiperpolarización. Ya lo vamos a ver en una crisis más adelante. Vean este señor. Este también es una clínica de epilepsia. Aquí tenemos el registro electroencefalográfico. Está fumando eso porque le están estimulando la crisis. Toma marihuana y una lectura potente, por decirlo de alguna forma. Entonces fíjense, versión ocular. ¿Y cómo descarga todo el cerebro? Eso está sodio que está entrando a la neurona. Y la neurona que tiene que estar negativa se positiviza a más 20. Fíjense, generalizado todo el cerebro. Tónico, ojo abierto, grito epiléptico, tónico clónico, generalizado, cómo descarga todo el cerebro. Todo el cerebro por completo. Viene la fase clónica, ahí es sodio, cloro, como una lavadora. Hasta que gana el cloro. Siempre gana el bien. Fíjense, apenas va 19 segundos. Parecen media hora. Menos 60, que volvemos a la normalidad. Menos 70, hasta que volvemos a la normalidad. Hiperioridad, se murió. Y empieza a respirar tranquilo. Otra vez normalidad. Menos 110, menos 90. ¿Ok? Más o menos entendimos lo que pasa clínicamente con lo que pasa electroencefalográficamente. Vamos a ver. Ahí está tranquilo. Tiene una lectura, tomando su marihuana tranquilito. Entonces, ¿quién sabe qué leyó? Ahí sabe qué viene. Versión ocular. Presta atención en los miembros. Eso es tónico. Tónico. Aumenta el tono muscular. Aumenta el tono muscular. Ahí no hay alternancia de movimiento. Tónico y lateral. Esto es tónico. Francamente tónico. Y ahí empieza a clonar. Clónico significa que hay alternancia. Nadie está saliendo corriendo a ninguna parte, no le meten nada en la boca. Ahí está francamente clónico.
puede alternar tónico-clónico. Yo no me estaba en eso. Cuando existen los cassettes. Esto antes se metía en un aparato electrónico y sonaba la música. Se llama cassette. Él está francamente clónico. El movimiento clónico tiene sus hertz, es decir, oscilaciones por minuto. Clónicos rápidos y clónicos lentos. No, rigidez no, hipertonía. La rigidez es un tipo de hipertonía igual que la espasticidad. Pero la fase tónica quiere decir que todos sus músculos estaban. Aquí tenemos una niña en la misma clínica de epilepsia. Vamos a ver lo que se denomina una crisis de ausencia. La crisis de ausencia solamente da en los niños. Fíjense, el grafoelemento, está la muchachita como si estuviera ida. Después entra cloro, y mira y vuelve a la normalidad. Un fenómeno que solamente pasa en los niños, porque todavía el cerebro está en vías de madurez. Entonces, esto es un elemento que principalmente lo captan las maestras y algunas mamás o cuidadoras. Ahí está perfectamente bien y de repente cuando va a tomar el jugo, vuelve a descargar. Muchas veces en el mismo consultorio, cuando uno quiere expresar eso, le dice al paciente que respire profundo, o uno le apaga y le prende la luz y puede inducir las crisis. Crisis de ausencia. En el adulto, la crisis de ausencia se denomina automatismo. Como un cerebro ya más estructurado, el paciente no queda ausente, sino que puede generar una actividad. Por ejemplo, sale manejando y el doctor iba para la panadería y llega acá mismo. Eso es un automatismo. No, yo me paré para la nevera, pero fui para el baño. Eso es un automatismo. Ahora mire, no sé si se grabó este video. No, se grabó. Pero miren la postura, ojos cerrados, Shakira, o sea. En la próxima clase les traigo el video. Son movimientos estereotipados, son personas que simulan una crisis para tener una ganancia secundaria. Que el esposo no se vaya, que no se divorcien, que la mamá no la deje, que no cobran una herencia. Hay infinidad de situaciones. Puede ser clónico, puede ser clónico puro, tónico puro, tónico clónico, tónico clónico o atónico. Cualquiera, puede hacer un problema o un trabajo. Doctor, una pregunta, pero todas van a terminar así, digamos, en clónico lento. Sí. Todas terminan. Sí. Las convulsiones. Ok, ¿cuál es el gran diagnóstico diferencial de la crisis convulsiva? El síncope. El síncope es la pérdida brusca del estado de conciencia con recuperación integral, ad integrum. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la crisis es de origen cerebral, la corteza cerebral. No el origen del sistema nervioso, porque ni la médula, ni el cerebelo, ni el tallo cerebral generan crisis, tiene que ser la corteza cerebral. El cambio del síncope es por disminución de la perfusión sanguínea a la corteza cerebral o al tallo cerebral. Y eso evidentemente la causa más frecuente es cardíaca, ya sea que tenga arritmia cardíaca con pausa de compensación muy larga o que tenga una estenosis aórtica. El paciente, en los dos hay pérdida brusca del estado de conciencia. De hecho, pueden haber testigos que relaten que todo fue brusco. Sin embargo, en la crisis siempre hay movimientos involuntarios. Y en el síncope siempre hay porodromo. Es decir, el paciente dice, ay sí, tengo taquicardia y me faltó el aire y me sentí mal como si me fuera a desmayar y después me desmayé. Eso es un síncope. En cambio, el paciente con crisis no relata absolutamente nada de eso. En la crisis hay periodo coital. En el síncope no hay movimientos involuntarios. En la crisis puede haber mordedura. En el síncope hay recuperación íntegro y no hay ningún tipo de mordedura. En cambio, en la crisis convulsiva, sobre todo si fue convulsión, sí hay erosiones.
Entre las pautas terapéuticas y por supuesto en las pautas clínicas hay que respetar esta máxima. Ante una crisis, no caigan en crisis. Si el paciente tiene una crisis, recordar que más del 90% de las crisis son autorresolutivas. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente, si el paciente está en el piso o está sentado, colocarlo en un sitio lo más cómodo posible. Si vemos que se va a caer, termínenlo de tumbar al piso, siempre y cuando no se golpee la cabeza. Si tiene la ropa muy ajustada, tratar de aflojársela, ¿ok? Y sobre todo, pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, a no ser que ustedes sean la ayuda. ¿Ok? Entonces, si ustedes son la ayuda, no caigan en crisis. Tratar de alejar a las personas para que no intervengan, hacer oídos sordos a los científicos que siempre los rodean. Métele algo en la boca, ve que se va a morir, usted es un matasano, usted no sabe nada, llamen a alguien que sepa, oídos sordos con eso, porque lo que buscan es desconcentrarlo. Si ustedes saben de ciencia, saben que al paciente no le va a pasar nada. Cabeza hacia atrás, que no se golpee, afloje la ropa, pida ayuda. Allá. Y aguantar el empujón. Una situación en donde una señora con una crisis, entonces ella apretó mucho los dientes y estaban comenzando a sangrar. Entonces la hija le pidió al médico, al paramédico, pues que le abriera la boca. Eso sí se hace, ¿cierto? No, nada de eso. por mucho que, o sea, probablemente sangró porque se mordió la lengua, pero es más el daño que se le va a hacer intentando abrir, como o le apretan, los paramédicos apretan aquí, generando como dolor para que abra, pero es un paciente que está consciente. Un paciente consciente no va a responder a esos parámetros. Entonces le desarticula la mandíbula. Los únicos pacientes que yo he visto morir por una crisis convulsiva es que le intentaron meter los dedos y con la fuerza de la presión le arrancaron el dedo y se ahogaron. ¿Ok? Así que y no había, en esos casos es la traqueotomía. La traqueotomía, no, olvídense que esto no son las películas que uno agarra un pitillo y págata, no. Eso no es así. Eso no es así. Ni en el hospital que hay cirujano de tórax, agarra un pitillo. No atender nunca a un paciente que convulsione, que esté de pie, nunca le manipulen la boca y por supuesto nunca le den nada de tomar. Cuando está en el periodo coital, mucho menos, para evitar broncoaspiración. Esto es lo que les decía anteriormente, las propuestas de algoritmos para crisis o estatus epiléptico. No es lo mismo estatus convulsivo que estatus epiléptico. Y eso tiene, desde el 2016 no se hace nada nuevo, dependiendo de la región donde se esté, de la disponibilidad de los medicamentos que se encuentren, trabajar con lo que hay. ¿Ok? Y bueno, todos los medicamentos tienen sus indicaciones, su dosis mínima, su dosis máxima, pero eso se lo dejo a los... Ustedes están viendo farmacología. Bueno, aprendan más tarde. Todo paciente con síndrome convulsivo se le realiza obligatoriamente un electroencefalograma y una imagen cerebral que puede ser tomografía o resonancia magnética. Y bueno, hablando de crisis, y recordamos a Albert Einstein, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Muchas gracias, jóvenes. Pregunta. Atención, ya no va. Prodromos son los síntomas que preceden el evento. O sea, por ejemplo, en este caso el prodromo es en el síncope, que tiene taquicardia, que tiene palpitaciones, sensación de desmayo y después presenta el síncope. Eso es el prodromo.